Y voy a permitir leer del versículo 19 hasta el versículo 21. Dice su palabra de la siguiente manera. Leo de la Biblia textual. Tenemos también la palabra profética, la más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Puede tomar asiento. Hace un año yo quería hablar sobre este tema, y porque por el tipo de tema que habíamos hablado en la enseñanza anterior, pues dije, si hablo del tema va a sonar repetitivo. Pero ahorita que acabamos el libro de Efesios y antes de empezar la primera carta a Juan como nuestro próximo libro de estudio, quise tomar esta oportunidad ya que estamos en octubre. Y en octubre, por ejemplo, en este octubre se están celebrando 205 años de la Reforma Protestante, la cual pasó el 31 de octubre de 1517, donde fueron clavadas las 95 tesis de Martín Lutero en el Palacio de Wittenberg. Así que la Reforma fue una declaración de este monje católico frente a la Iglesia católica, porque sus enseñanzas estaban fuera de lo que la Escritura estaba enseñando. Y los reformadores creían que la Iglesia católica estaba en un error bíblico, y publicaron estos 95 tesis que se han resumido, digamos, en 5 puntos que se llaman solas. Y vamos a hablar de estas 5 solas de la Reforma. Y un verdadero cristiano no debe apartarse de estas 5 solas. La primera es sola escritura, sola fide, o sea, solo por fe, solus Christus, o sea, solo por los méritos de Cristo, solo gratia, solo por gracia, y solo Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Fueron escritas en un idioma, en latín, un idioma que ya está muerto, quizás para evitar de que a medida de que fueran evolucionando el lenguaje, pues fueran cambiando el significado. Así que hoy vamos a mirar la primera sola, que es sola escritura. Y debe ser la base de la doctrina de la iglesia cristiana. Quiero leerle lo que dijo el pastor MacArthur sobre sola escritura. Él dice: el principio formal de la reforma es esencial para un cristiano genuino. Sin embargo, esta doctrina se encuentra bajo ataque como nunca antes. Los cristianos que quieren defender su fe deben tener un conocimiento básico de esta doctrina, saber cómo sustentarla con pruebas de la Escritura y ser capaces de discernir los ataques del enemigo contra ella. Hermano, creo que esta cita es fundamental para nuestros tiempos, porque desafortunadamente hoy la Escritura está siendo sacada de las congregaciones y de las iglesias. Entonces, ¿qué es solo escritura? Cuando hablamos de sola escritura, nos referimos a que la Biblia es nuestra norma suprema de autoridad. Cualquier otra autoridad que la hay, tiene que estar subordinada o sometida a lo que enseña o dice la Escritura. Yo lo he dicho varias veces, la Escritura o la palabra de Dios es nuestra norma final de fe y de práctica. Fe porque ella nos dice qué es lo que debemos creer. Y práctica porque ella nos dice cómo debemos practicar lo que creemos. Entonces la Escritura es suficiente
Y no necesitamos ninguna otra cosa más que nos diga como hijos de Dios qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos aceptar, ni tampoco debemos dejarnos guiar por nuevas revelaciones o por las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, cuando alguien dice, oh, es que Dios me habló, bueno, estamos negando la Escritura. Cuando Dios me dio una nueva, es que Dios me dio una nueva revelación, bueno, estamos negando solo Escritura. O cuando alguien dice, Dios me dijo, estamos negando sola Escritura. Cuando alguien diga, Dios me dijo, Dios me reveló, dígale, bueno, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Escritura está lo que el Señor le mostró o le reveló? ¿En qué parte de la Escritura? Ahora, ¿por qué los creyentes debemos creer en solo Escritura? Bueno, permítame dar algunas razones. Primero, porque la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es lo que Dios le reveló al hombre acerca de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Si usted va a Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18, 21. Vamos a encontrar lo que dice Romanos allí. Porque Dios se revela por medio de la creación, Salmo 19, y mira lo que dice Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire lo que dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa de que yo no sabía de que Dios existía. Porque la palabra de Dios dice que Él por medio de la creación, por todas las cosas, se reveló al hombre. Pero eso, miren lo que dice el versículo 21, perdón. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se entregaron a las vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, esta revelación es una revelación limitada, una revelación general que podemos llamar. Por eso Dios tiene esa revelación específica, donde ahora se revela a través de su Hijo. Hebreos 1 lo dice. Dice, habiendo hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postero días Dios nos habla o nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Entonces Dios habla de una manera revelada, especial, a través de su Hijo. Cristo es la culminación de la revelación de Dios, es la plenitud, y fue transmitida por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, y hoy tenemos tú y yo esa revelación. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es la revelación especial de Dios por escrito. Ahora, en la Escritura no está todo lo que Dios reveló al hombre. Juan, capítulo 20, dice que Jesucristo hizo muchas otras cosas más. Y que si fueran todas escritas, pues no cabrían los libros donde se deberían escribir. Pero al mismo tiempo, Juan, en el capítulo 20, dice que lo que tú y yo tenemos revelado en las Escrituras es lo que Dios sabía que necesitábamos para glorificarlo a Él. Así que no espere más revelación. Que Dios me dio otro poquito. No, Dios, ahorita lo voy a leer aquí en Juan 20, 31, vaya a buscar. Ahí nos dice, ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice Juan 20, 31. Estas cosas fueron escritas para que por ella creamos en el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan dice, mire, lo que yo elegí, aunque había mucho,
Lo que yo elegí por la dirección del Espíritu Santo es lo que necesitamos para que podamos honrar a Dios. Lo que necesitamos para que podamos conocer a Cristo, y al conocer a Cristo es lo que necesitamos para alcanzar salvación. No necesitamos más. Hay dos pasajes más también muy conocidos, 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para refutación del error, dice esta versión, para corregir y para la instrucción en justicia. Y el versículo 17 sigue diciendo: para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y también tenemos 2 de Pedro, que leímos al principio. Es la palabra más segura. Hermano, así que la palabra es inspirada. Todo lo que ella dice es verdad, porque ella es verdad. Por eso está en la Reforma, ellos dijeron: solo escritura, no necesitamos más nada. Porque a veces nos hacen creer que necesitamos la escritura más la revelación o las palabras de alguien más. No, solo escritura. La palabra de Dios, o si la palabra es la palabra de Dios, y la palabra nos enseña de que Dios no puede, ¿qué? Mentir. Tito lo dice claramente. Tito 1, versículo 2, dice: Dios no puede mentir. Hebreos 6, versículo 18, dice lo mismo: es imposible que Dios mienta. Su palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Entonces la palabra, hermanos, no solamente fue inspirada por Dios, la palabra es verdad. Juan 17:17 dice: Señor, tu palabra es ¿qué? Es verdad. Entonces, por lo tanto, iglesia, cualquier enseñanza, cualquier práctica en la congregación o fuera de la congregación tiene que ser analizada, estudiada a la luz de la Escritura, porque ella es la suprema verdad. Ella es la verdad absoluta. Ahora, cuando habla de verdad absoluta, a algunos esto le causa repulsión, porque la gente cree que cada quien tiene su propia verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Así como yo respeto tu verdad, tú tienes que respetar mi verdad. Así como yo desde aquí veo un 9, tú desde allá ves un 6. Entonces, todo es relativo. No. Cuando hablamos de la palabra, no todo es relativo. La palabra es la verdad absoluta. Y lo que la palabra de Dios dice, eso es. Gústele a usted o no le guste. Me guste a mí o no me guste. Por ejemplo, la palabra dice en Juan 14:6, un versículo muy conocido. ¿Qué dice Juan 14:6? Juan 14:6. Ajá, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, hagamos una cosa. Si esto es verdad, este versículo es verdad, la palabra absoluta significa que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Ahora, si eso no es verdad, porque es relativa, ¿no? Porque es lo que tú crees que es verdad, eso significaría entonces que para ir al Padre usted podría ir por medio de cualquier camino. ¿Sí ve? La verdad absoluta. Y muchos dicen: no, es que usted puede ir a través de, haga esto, haga, no, que pórtese bien, que para aquí, para allá, que haga esto, que bautícese. No, el único camino no es el bautismo, el camino es Cristo. Y esa es la verdad absoluta que dice Jesucristo allí. Por eso decimos, primero, ¿por qué solo escritura? Bueno, porque ella es inspirada. Segundo, ¿por qué solo escritura? Bueno, porque la escritura es inerrante. Pastor, ¿qué significa inerrante? Bueno, significa que la palabra no tiene errores en sus manuscritos originales. De las traducciones, ya ahí no me meto, no las defiendo. Pero en sus manuscritos originales, en lo que Dios reveló a sus siervos, no hay errores. Por eso dice que la palabra es inerrante. Así que si usted quiere leerla y sacar el máximo provecho de la escritura, aprenda griego, aprenda hebreo. Mientras tanto nos toca las diferentes traducciones. Tercero,
¿Por qué sola escritura? Y aquí vamos a pasar un poco más de tiempo. Hermano, porque la escritura es suficiente en sí misma. Cuando hablamos de suficiencia en sí misma, yo quiero leer las palabras del teólogo Gruden en su libro de Teología Sistemática, porque él dice lo siguiente sobre la suficiencia y la escritura. Dice, la Biblia contiene todas las palabras que dio, palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia. En cada etapa de la historia de la redención, y ahora contiene todo lo que necesitamos para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerlo perfectamente. Hermano, la Biblia es suficiente porque ella cumple el propósito por el cual fue enviada. Su palabra dice que ella no regresa vacía, ella cumple su propósito. Pastor, ¿y cuál es el propósito? Son dos. El propósito de la escritura es o que tú llegues a salvación o que seas condenado. No hay intermedio. Cuando tú escuchas el evangelio de Jesucristo, amigo, tienes dos opciones: o crees o no crees. Si crees, dice la palabra, ya tienes vida eterna. Si no crees, ya tienes ¿qué? Condenación ¿qué? Eterna. Ese es el propósito de la escritura. Por eso es suficiente en sí misma. La palabra fue suficiente cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, porque eso era lo que Dios les había revelado hasta ese momento. La palabra fue suficiente a lo que Dios en el tiempo de David, porque eso es lo que Dios les había revelado en ese momento. La palabra fue suficiente cuando el tiempo de las deportaciones, porque eso es lo que Dios había revelado a su pueblo hasta ese momento. La palabra fue suficiente en los tiempos de los profetas, porque eso era lo que Dios había revelado para ellos en ese momento. La palabra fue suficiente en los tiempos de los apóstoles o de Jesucristo, porque eso es lo que Cristo les había revelado en ese momento. Hermano, la palabra siempre ha sido suficiente. Salmo 119, no lo busque, dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando ellos leían ese pasaje, la ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma, yo le pregunto, ¿cuántos libros se habían escrito hasta ese momento? ¿Estaban todos los libros escritos? No, faltaban un montón. Pero la Biblia en ese momento era completa y suficiente para lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Hermano, para el día de hoy, que ya se terminó de escribir la escritura, deje de andar buscando nuevas revelaciones. Hermano, ella es suficiente para nosotros. Y si en 20 años Jesucristo no ha venido y usted no se ha muerto, la escritura también será suficiente. Seguirá siendo suficiente. Hebreo lo dice, ella es viva, ella es eficaz. Ella es suficiente para manejar todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar, debemos hacerlo como dice la Biblia. No debemos usar nuevas teorías o estrategias administrativas de los hombres humanistas para alcanzar a la gente. No vamos a aplicar lo que el mundo aplica para atrapar a la gente. Es que busquemos algo atractivo para que la gente venga. Hermano, no, la escritura no dice eso. Jesucristo nunca usó nada atractivo para alcanzar a la gente. Jesucristo simplemente predicó el evangelio de Jesucristo. Vaya, regáleles agua para que lleguen a Jesucristo. No, la gente no va a llegar a Cristo porque usted le regale agua, ni porque usted le regale mercado. No, la gente llega a Jesucristo si usted le predica la palabra de Dios. Hermano, nosotros a la hora de llevar a la gente a Cristo, y esto choca. Algunos nos choca, algunos nos molesta, pero nos hemos apartado de la sola escritura para llevar a la gente a Cristo. ¿Y usted cómo así, pastor? Bueno, cuando usted le dice a la gente, venga, ore conmigo para que acepte a Jesucristo en su corazón, hermano, estamos alejando de la escritura. La escritura no enseña eso. Y si no está en la escritura, pues no debemos practicarlo. Eso sería apartarnos. La escritura nunca dice, entrega tu corazón a Jesús y ora conmigo. O recibe a Jesús en tu corazón y ora conmigo. La escritura no dice eso. La escritura dice, cree.
La Escritura dice arrepiéntete. La Escritura dice confiesa con tu boca y con tu corazón. Y el verbo que se usa ahí en ese pasaje es una confesión con mi propia vida. O sea, que estés dispuesto a morir por Cristo. La Biblia dice que da frutos de digno arrepentimiento. La Biblia dice serás conocidos por tus frutos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero como a la gente no le gusta que le digan arrepiéntate, porque estás equivocado, entonces decidimos mejor decirle, pídele a Jesús que entre. Es que yo no voy a Jesús diciéndole a la mujer samaritana, pídeme a mí entrar a tu corazón. Ni a Nicodemo. ¿A Nicodemo qué le dijo? Vete conmigo, Nicodemo. A Nicodemo le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El carcelero cuando le dijo a los, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Repite conmigo esta oración, ven. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Le dijo, cree y serás salvo. Tú y tu casa. Ahora, cuando dice eso, no significa de que porque cree usted ya todos van a ser salvos. No, porque es fácil luego salirnos por ahí. Algunos creen eso. No, la salvación es personal. Cada quien tiene que tomar la decisión de abrir su corazón a Jesucristo. Hermano, los teólogos del pasado decían lo siguiente: las creencias o las prácticas que no están en la Escritura no son bíblicas. Por lo tanto, las creencias, las costumbres que no están en la Biblia no son cristianas, están en contra del Evangelio de Cristo y no tienen que ser practicadas. Hermano, cuando se levante un postulado o una enseñanza o cualquier cosa que usted escuche que contradice lo que usted cree de la Escritura, porque que usted no lo crea, todos empezamos a estudiar la Escritura bajo un prejuicio que tenemos, algo que hemos aprendido. Algunos lo que aprendieron de la tradición, otros lo que aprendieron del pasado del cristianismo. Entonces empezamos a estudiar un pasaje con un prejuicio. Por ejemplo, cuando estuvimos en Filipenses 4:13, usted se va a dar cuenta. Los miércoles. Pero normalmente siempre los estudiamos con un prejuicio. Entonces, cuando usted escuche una información que aparentemente contradice lo que usted cree de ese pasaje que dice la Escritura, hermano, lo que tiene que hacer usted es evaluar eso con lo que dice la Escritura. Es que ese pastor está loco, muy exagerado. No, bueno, diga que estoy loco, que estoy exagerado, pero bueno, luego vaya para su casa y examínelo con la Escritura. Porque solamente hay dos opciones. Cuando usted examine con la Escritura, hay dos opciones. No es verdad lo que estoy escuchando, o lo que yo tenía entendido sobre ese tema en particular está incorrecto. Claro, porque la Biblia no está equivocada. Ella no está equivocada. El que está equivocado o soy yo o es el otro que está enseñando. La Biblia no. Por eso hay que ir a ella, porque ella nos va a sacar de muchas dudas. La Biblia siempre dice la verdad. Hay que ir a la palabra para contrarrestar. Cuando empezamos a hacer el cambio aquí en la congregación de cambiar esa forma de la oración de fe, bueno, hay que ir a la Escritura. Y dimos un estudio sobre eso en particular y no encontramos, bueno, pues hay que cambiarlo. Entonces, que por algún momento nos estábamos metiendo en el decretar y declarar, bueno, confesión positiva, pues bueno, ¿dónde está la Escritura? No está. ¿Qué padres espirituales? ¿Dónde está la Escritura? Pues no está. La inseguridad o la seguridad de la salvación, los que están inseguros, pues bueno, váyale a la Escritura a ver dónde está la seguridad, pues la Biblia no se equivoca. Y no me diga, es que la Biblia dice, hay unos versículos que la Biblia sustenta de que se pierde y otros sustentan que no se pierde. Bueno, eso usted me lo está contestando bajo su prejuicio, porque la Biblia no puede ponerte dos cosas así, donde te ponga que no sirva ya, no. Cuando leo y estudio en contexto me doy cuenta qué es lo que dice. Hermano, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si alguien dice algo que no puede ser sostenido con la palabra de Dios, esa enseñanza, esa práctica, hermano, es falsa. Y no puede ser practicada y no puede ser enseñada. Y este fundamento de sola Escritura, hermano, es el fundamento de los demás. De solo fide, de solo gratia, de solo Christus, soli Deo gloria. El fundamento está en solo Escritura. Por eso hablamos primero de
de sola escritura. Note algo importante. Cuando hablamos de la suficiencia de la escritura, estamos aseverando o asegurando que los demás libros no sirven. Es decir, el libro del Corán, el libro del Mormón, la Biblia de los Testigos de Jehová, los escritos de Elena G. de White, no sirven. Y aquí tengo que mencionar algo más también. También está de moda mucho esto. Hermanos, nuestras experiencias, por muy buenas, por muy agradables, por muy hermosas que parezcan, nunca tienen que ser colocadas al mismo nivel de las Escrituras como una fuente de verdad. Y menos por encima de las Escrituras. Porque hoy la gente pone por encima de las Escrituras. No quiero ofender a nadie, pero lo voy a decir con mucho respeto. Y nota el respeto con lo que lo voy a decir, para que luego no me acusen de que me estoy burlando. Pero ese es el problema que tiene en particular los mexicanos con la Guadalupe. Porque fue la revelación que supuestamente alguien le dijo al indio Santiago, ¿es que llama? Juan Santiago. Juan Diego, perdón. No me sé mucho la historia. Pero este es el problema. Tuvo esa famosa revelación y que pa' aquí, pa' allá. Y hoy los mexicanos ven a la Virgen de Guadalupe, hasta en el humo la ven. Y la ponen a la altura, por encima de la revelación de la Escritura. Las experiencias nunca deben sustituir la palabra de Dios. Hoy los cristianos, entonces, que tuvo un sueño que vi así, que vi aquí, para aquí, para allá, y entonces lo ponen al nivel o por encima de las palabras de Dios. Es que anoche el Señor me mostró el sueño que no sé qué, que para aquí, para allá, y entonces le ponen el sello como si fuera la palabra de Dios. Hermano, la suficiencia de la Escritura nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna, porque hoy hay todo tipo de revelación moderna. Váyase a su Facebook o a YouTube y usted encuentra todo tipo de revelación moderna dentro de supuestamente el cristianismo. Bueno, ¿qué contesta Pablo sobre eso? Por eso la palabra de Dios es suficiente. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si uno de nosotros, dice él, o si un ángel del cielo, ahí está, eso involucra a la guadalupana, según este señor, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino que enseñen otra cosa, dice la palabra del Señor, sea maldito. Porque eso es lo que significa anatema. Cualquier otra revelación que no tenga sustento en la palabra, sea maldito. Es más, y si Dios te va a mostrar algo llevándote a la palabra, no a otra cosa. Dios no se glorifica en que el rostro de la mujer, bueno, de la Guadalupe, porque esa ni a la María, a la mamá de Jesús se acerca. Dios no se va a glorificar en que la virgen, el rostro de una virgen, cualquiera que sea, se manifieste en un lado, en el humo. ¿En qué se glorifica Dios allí? ¿En qué recibe Dios la gloria allí? Perdóneme, pero discúlpeme. Pero Dios no recibe la gloria allí. Y su palabra dice que el único que debe ser exaltado, glorificado y recibe toda la gloria, donde se tiene que doblar toda rodilla, es en Cristo, es a Cristo. Él debe ser adorado, Él debe ser exaltado, Él debe ser glorificado. Hoy hay muchos que dicen que tienen revelaciones para el beneficio de la iglesia, hermano. No podemos permitir que esas revelaciones se pongan al nivel de la autoridad de la Escritura, porque eso es peligroso. Es peligroso. Que Dios le mostró, que Dios le dijo, bueno, Dios no va a revelar nada que esté fuera de su palabra, en cuanto a su mismo y en cuanto a su obra del mundo. La iglesia no está supuesta a creer esas cosas. Entonces, si lo que nos dicen no está de acuerdo a la Escritura, pues entonces no debe ser creído, no debe ser aceptado y no debe ser obedecido. ¿Por qué sola Escritura? Ya dijimos, porque es suficiente. Mire, cuando la iglesia se dirige por lo que dicen las personas, por experiencias místicas, hermano, estamos suplantando
La Escritura. Y hoy las nuevas revelaciones, según ellos, están causando demasiado daño a la iglesia de Jesucristo. Y usted ve que esas revelaciones están totalmente fuera del fundamento de la palabra de Dios. Así que tenemos que estudiar diligentemente. Entonces, ¿por qué debemos creer solo la Escritura? Se lo resumo en lo que he dicho hasta ahora. Porque la Escritura es la revelación especial, perfecta y completa de Dios. Porque la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura es veraz, la Escritura es inerrante y la Escritura es suficiente en sí misma. Déjeme decir algo más. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en sola Escritura? Bueno, podríamos decir que una de las consecuencias inmediatas de creer únicamente o primeramente en la Escritura de Dios es que las influencias posmodernas de las tradiciones humanas, pues entonces no van a suplantar lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que está pasando hoy. Porque la gente dice, oh sí, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, muchos cristianos. Pero cuando usted confronta alguna de las prácticas que ellos tienen con la palabra de Dios, ellos sienten que les está abriendo el piso y que su fe se está hundiendo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas por costumbre. Estamos haciendo cosas por costumbre. Y un ejemplo de ello podemos decir la famosa oración de fe. Es más, yo creo que quizás los más nuevos aquí, pero me atrevería a decir que el resto o el 80% de los de aquí hicieron y repitieron, 80 o el 99% podría decir, hicieron esa famosa oración de fe, o hicimos esa famosa oración de fe. Costumbre. Pastor, entonces no soy salvo. Bueno, yo no estoy diciendo eso, yo lo que le podría decir es que posiblemente usted sí es salvo, no por esa oración, sino que es salvo porque su confesión de Jesucristo fue real y verdadera, no por la oración. No, porque ya lo hemos convertido como algo místico. Yo me acuerdo un día que en Carolina del Norte yo guié a una persona a decir esa oración y llegó a su trabajo contento, feliz, emocionado, a compartirle a sus compañeros que eran cristianos, según. Y le dijo, oh, ya hice la oración, y le preguntó, un momentico, le dijeron, ¿pero dónde la hizo? ¿La hizo en la iglesia? ¿La hizo al frente, salió al altar, se arrodilló, lloró? Y él le dijo, no, lo hice en mi casa porque el pastor... Ah, no, entonces no. ¿Vio? ¿Cómo le van metiendo cosas? Que tiene que usted salir al frente, que tiene que ir al altar, que tiene que arrodillarse, que tiene que orar, que tiene que orar, llorar, porque si no hace nada de eso, entonces no. Bueno, esas son tradiciones que de hombres, están fuera, totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios, nos estamos alejando. Entonces, hermano, como congregación tenemos que revisar el tradicionalismo evangélico, porque a veces hay que tomar decisiones y a veces esos cambios tienen que hacerse con cuidado para que no vaya a ser que afecten, violenten o saquen la palabra de Dios de nuestra congregación. Entonces no podemos aferrarnos a esas tradiciones porque violentan la palabra de Dios. ¿Sabe? Tristemente, hoy la iglesia se ha convertido en una franquicia y eso es triste. Usted sabe lo que es una franquicia. Pero por ejemplo, usted va a esos lugares de comida rápida. Usted no importa si va a un lugar de comida rápida en el norte, en el sur, en el centro o a otra ciudad. ¿Tienen el mismo qué? Uniforme. Dicen lo mismo, las mismas decoraciones. Es una franquicia. O lo de pollo y toda esa cuestión. O sea, tienen lo mismo. Y qué triste que hoy la iglesia, no tuvo la idea diabólica de que han convertido la iglesia de Jesucristo en una franquicia. Hoy caminan como Él camina, enseñan como Él enseña. Todos quieren afiliarse a ese lugar. Tienen que hacer lo que Él dice, tienen que enseñar lo que enseña, vestir como Él se viste, hablar como Él habla, tomar el vocabulario que Él toma, tomar la música. Y en algunos casos hasta el nombre también tienen que adoptar. Tradiciones de hombres, mercadeo para atraer a las personas. Y la Escritura, ¿dónde está la Escritura? Por ningún lado. No están siendo dirigidos
por lo que dice la Escritura, por el Espíritu Santo, sino que están siendo dirigidos por la primera franquicia. La idea diabólica de que a alguien se le ocurrió de que la iglesia tiene que convertirse en una franquicia. Y que nadie diga nada, porque entonces te está juzgando. Falta de amor. Bueno, la Biblia dice que yo puedo juzgar con justo juicio. La enseñanza. Y si no lo que dice la Escritura, pues tengo toda libertad bíblica para hacerlo. Hermano, mire, la sola Escritura, una de las consecuencias de la sola Escritura es que nos libra del pragmatismo y del misticismo. ¿Qué es pragmatismo? Bueno, el pragmatismo, hermano, es como el fin justifica los medios. Entonces, como esto está funcionando, entonces pues hagámoslo todos. Entonces, para ganar algo, entonces, esta iglesia creció porque regaló aguas. Entonces, bueno, vamos nosotros también a regalar aguas para también crecer. Bueno, eso es pragmatismo. Hay que ganar almas como sea. No, 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 no. Las almas hay que ganarlas de acuerdo como dice la palabra de Dios. Y si por medio de predicar la palabra de Dios viene menos gente, pues que venga ¿qué? Menos gente. Pero cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, las almas van a llegar. Las personas van a llegar. Pero yo no puedo comprometer el evangelio de Jesucristo para llenar un edificio. Eso es pragmatismo. Y el misticismo, hermano, es el que nos lleva a buscar experiencias ajenas a la Escritura. Sentir algo diferente, o sea, él estuvo hoy aquí, yo sentí algo así, Uy, es que cuando el pastor dijo eso, hasta los pelitos se pusieron de punta. Uy, era el fuego del Espíritu. ¿Qué fuego del Espíritu? Ni qué 8 cuartos, hermano. Eso es pragmatismo. Perdón, eso es misticismo. O sea, queremos buscar unas sensaciones extrañas. Hermano, no. ¿Dónde encuentra usted la Escritura a Jesús diciendo, yo siento la presencia aquí? O a los apóstoles. Dios, yo le digo, donde Dios está siendo glorificado, Él está allí y no necesita manifestarse. La Biblia dice que nosotros no andamos ¿por qué? Por vista, andamos ¿por qué? Por fe. Y yo creo que Él está aquí y Él no necesita manifestarse. ¿Y por qué lo creo? Porque lo estamos honrando a Él, porque estamos predicando la palabra. Ahora, si aquí estuviéramos en otro relajo, yo creería que Él no está aquí. Y que el que se manifiesta es el que está gobernando ese lugar, el diablo. No Cristo. El misticismo es el que nos quiere llevar a tener un encuentro con Dios a través de experiencias que no están en la Escritura. Por eso cuando usted ve invitaciones en esas congregaciones, en esos lugares, en algún lado de los pósters que ellos ponen, usted ve frases como esta: ven y verás el poder de Dios. Bueno, el misticismo. Y cuando hablan de ven a ver el poder de Dios, no están hablando de ven y ver el poder de Dios salvando personas, sino haciendo milagros y todo lo demás. Ven y verás algo sobrenatural. Ven y verás la gloria de Dios. Hombre, ni que estuviéramos en el tiempo del tabernáculo, que era que la gloria de Dios bajaba ahí y se movía. Y usted ve todo eso, hermano, misticismo para tratar a la gente de la contenta. Hermano, ¿qué no es solo Escritura? Bueno, ¿qué no es solo Escritura? Es la Biblia y yo, y eliminando a los maestros e interpretaciones del pasado. Eso es interesante. Porque ahí habemos mismos cristianos que nos oponemos a sola Escritura. Porque hemos creado muchas costumbres y tradiciones que nos llevan a abandonar la práctica de la iglesia y hacer algo que no es bíblico. Y algunos hablarle de esto es como echarle sal a la herida. ¿Usted le han puesto alguna vez sal en una herida? Duele. No quieren entender, tampoco quieren que les toquen sus tradiciones y prácticas que no están en la Escritura. Dígale usted eso y verá cómo se ponen. Defienden su tradición más que a la Escritura. Defienden a los hombres más que a la Escritura. En ese sentido nos parecemos mucho a Roma. Muchas prácticas hoy en la iglesia se han convertido en el ídolo. Diría un pastor por ahí, en el becerro de oro.
de algunos. Mucha teología sin escritura. No hay sustento en la palabra para lo que están enseñando. ¿Sabe? Efesios 4:11 dice, habla de que constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y a veces pensamos de que las interpretaciones de estos hombres ya tienen que salir de nuestro sistema de estudio. Y eso es peligroso. Hermano, eliminar las interpretaciones del pasado es peligroso, porque muchas de las prácticas que en el pasado fueron reconocidas por la iglesia como herejías, hoy están siendo ¿qué? Aceptadas. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de sola escritura y porque tampoco hemos mirado las interpretaciones del pasado. Por ejemplo, un ejemplo de esto es los apóstoles. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo confronta a muchos falsos apóstoles que estaban presentando. ¿Cierto que sí? Cuando usted lee Apocalipsis, dice que a una de las iglesias dice que la felicitaba porque identificaste quiénes eran los falsos apóstoles, los confrontaste y los botaste. ¿Cierto que sí? Bueno, la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, ha olvidado esa interpretación pasada de la primera iglesia. Y hoy estamos aceptando a cualquier apóstol que se presenta. Apostólogos, podríamos llamarlos. Hoy los aceptan. Ahora la pregunta es, ¿o estaba equivocada la primera iglesia o estamos equivocados nosotros? ¿O la primera iglesia estaba alejada de la escritura y somos nosotros ahora que nos estamos acercando a la escritura y entonces estamos identificando? Hermanos, si nosotros desechamos, miren lo peligroso que es esto, si nosotros desechamos las interpretaciones de la iglesia primitiva, de la escritura, para poner nuestras propias interpretaciones, ¿qué no nos hace pensar que de aquí a 40 años o 60 años, cuando tú y yo nos moramos, qué pase con esa generación? Diga, esa interpretación, hagamos nuestras propias interpretaciones y así sucesivamente. Cada quien va a ir, cada quien va a ir, cada quien va a ir. Hermanos, si mi interpretación no coincide con lo que dice la escritura o que la práctica de la iglesia del primer siglo, hermano, alguien se ha desviado de sola escritura. O ellos o nosotros. Y creo que el cristianismo hoy está en crisis porque nos hemos apartado de solo escritura. Creo, es más, que algunos hoy creen que están en Cristo, pero no están en Cristo, porque se han apartado de sola escritura. Creo hoy que algunos creen que son iglesia, pero no son iglesia, porque se han apartado de solo Cristo, de sola escritura. Hoy se están convirtiendo en sectas, y yo le digo, y son sectas, es que la iglesia, yo le digo a la gente, eso no es una iglesia, eso es una secta. Muchas, yo podría ver, en Guatemala hay una, en Miami hay una, por todos lados hay un montón de esas sectas. Donde siguen hombre, donde se han apartado de la escritura. Y parecen franquicias, o sea, siguen un patrón de servicio como el que hacen todos ellos. Bueno, si las prácticas son verdaderas, las prácticas modernas hoy son verdaderas, hermano, esto nos suscita un gran problema, grande. Y lo digo una vez más, o los primeros cristianos y los apóstoles se apartaron de sola escritura, o nosotros nunca hemos estado en sola escritura, o somos nosotros los que nos hemos acercado a la escritura. Eso nos da ese problema. Pero creo yo con toda sinceridad, hermano, que muchas de las prácticas hoy están totalmente 100% apartadas de solo escritura. Ahora, ¿cómo abandonamos solo escritura? Le voy a dar 3 formas en las cuales usted y yo abandonamos solo escritura. La primera forma es por identificación. Pastor, ¿qué es identificación? Bueno, cuando usted se identifica con algún movimiento
del presente y del pasado, o con algún personaje, algún pastor del presente y del pasado. Yo me identifico con ese pastor, me gusta la forma en cómo ese pastor interpreta la escritura, entonces ya no necesito más nada. Es lo que diga ese pastor. Ese pastor está influenciando mi creencia, mi práctica. No necesito la escritura. Y cuando buscamos ya estamos como los romanos. Los romanos, cuando el señor Francisco dice algo, todos obedecen. Bueno, así nos apartamos de escritura por identificación. El pastorcito este dijo algo o el predicador este dijo algo, entonces yo voy. Aquí tenemos que ir a lo que dice Hechos 17:11. Dice Hechos 17:11 que estos hermanos, dice la versión que leo, dice, eran de una mente abierta. Que ellos recibieron la palabra con buena disposición. Pero cuando llegaban a la casa, examinaban si todo lo que les habían dicho era ¿qué? Verdad. Y vuelvo y lo digo, aclaro por si las dudas, el pastor o el que le estaba enseñando, el apóstol Pablo. Nada más. Es triste que hoy las iglesias evangélicas están en lo mismo. Viene un pastor famoso y dice cualquier cosa y todos dicen amén y lo siguen. Usted le dice, pero es que eso no es bíblico. La escritura no dice eso. Eso es una locura. Vamos a estudiar la Biblia. No, yo no quiero estudiar la Biblia. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que mi padre espiritual lo dijo. No necesito estudiar la Biblia. Mi padre espiritual lo dijo. Hoy gente en las iglesias, su teología está fundamentada en lo que dijo un pseudo apóstol, un pseudo profeta, un pseudo pastor, y no en lo que dice la escritura. Cuando digo pseudo es en otras palabras, disque a profeta, disque apóstol, disque pastor, disque evangelista, y no en la escritura. Usted va y habla con ellos y toda su teología está. No, lo que pasa es que el apóstol dijo esto, el apóstol dijo, y no es el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Santiago, no. Lo que dijo el apóstol de la esquina. Él dijo esto, pero es que la escritura dice otra cosa. No importa, pero el apóstol lo dijo. Tristemente se están convirtiendo en los papas evangélicos. Bueno, para ellos, de esas sectas. Y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. No es lo que diga yo, es lo que dice la palabra. Vaya, y no le diga a la gente, es que el pastor dijo, no me meta también ese rollo. Diga, la escritura dice. Porque los hombres somos infalibles. Yo me puedo equivocar en alguna interpretación, alguna cosa, o puedo sacarlo de contexto. Soy un hombre, lo puedo hacer. Por eso el creyente tiene que ir luego a su casa y decir, a ver, el pastor dijo tal cosa, a ver qué dice la escritura, a ver si es cierto. Amén. Es cierto, gloria a Dios, lo creo, no porque lo dijo él, sino porque lo corroboré con lo que dice la escritura. Porque el pastor Klinger lo dijo, amén, gloria a Dios. Le ponemos el sello y lo dijo el pastor Klinger y ya. No. Usted va a empezar a fundamentar su fe en mí. Y el fundamento no soy yo, es la escritura. Vaya, deje la flojeration. Vaya a la escritura. Deje de tragar entero. Vaya a la escritura. Y posiblemente usted dice, uy, el pastor se equivocó. Ay, si se equivocó, entonces no vaya y diga en Facebook, llame, pastor, mire, vea, usted dijo esto y esto y esto. Y yo me fui a estudiar lo que usted, y a mí me parece que la escritura dice esto y lo otro, a ver. Y nos autoalimentamos. Pero hoy mucha gente por ahí está en eso, la identificación. Me identifico con el pastor y lo dijo tal pastor. Mientras lo puede decir el que sea, lo puede decir John MacArthur, lo puede decir John Piper, lo puede decir Michelin, lo puede decir Núñez, lo puede decir el que sea. Vaya y siéntese la escritura y lo puede decir pase ahorita el español que está muy de moda ahorita. Lo puede decir el que sea. Vaya a la escritura y siéntese. Examine. Y entonces, si es cierto lo que escucho, diga, amén, gloria a Dios, la escritura lo certifica. Eso es lo que hacía los hermanos allá
en los de Berea. Tenemos que ser más como de Berea. Segunda forma por la cual abandonamos es la oposición. ¿Cuál es la oposición? Está muy relacionada con la otra. Bueno, viene el orador que sea, llamémoslo orador. Orador es alguien que habla en público. Viene el orador, no es alguien que ora mucho, no, orador, no, alguien que habla en público. Y entonces enseña tal cosa y dice, bueno, enseñó esto y esto y esto y lo otro. Amén, dice la gente. Pero a los 15 días o por las redes sociales, usted encuentra al pastorcito menos famoso, o a otro, perdón, al pastor menos famoso, o a otro hermano menos famoso, y dice, hombre, esa doctrina no es correcta. Entonces, como se opone a la forma que él está pensando, a la fuente de su predicador favorito, no quiere abrir las escrituras. Y todo lo que está en contra de su predicador favorito, no lo queremos aceptar. No es bíblico, no importa, no lo voy a aceptar. Si tú te opones a mi predicador, eres mi enemigo. No importa lo que diga la Biblia. Yo me opongo a ti también. Hermano, estamos abandonando la escritura. Cuando a usted le dicen eso no es bíblico, a ver, déjeme, yo voy a estudio. Porque puede ser que lo que dije, enseñé no es correcto. Tercera forma de abandonar la escritura. Y esta es, lo mencioné hace un rato, cuando nos acercamos a la escritura por medio de prejuicios. Es decir, la idea, y quizás los que llevan más tiempo en el evangelio, quizás los más nuevos no batallaron tanto cuando dijimos, bueno, vamos a cambiar el cuento de la oración y la forma de evangelización. Quizás los nuevos, pues, como no estaban tan metidos en esa tradición, era más fácil. Pero los más antiguos todavía estarán diciendo, no, venga conmigo, haga la oracióncita, porque puede más la costumbre, ¿no? Choca, es mi prejuicio, hermano. Entonces, un prejuicio es que yo no creo que el Señor, porque como Dios es amor, ¿cómo va Dios a endurecer el corazón de Faraón? Yo no creo, Dios es amor. Bueno, vamos a la escritura, hermano, mire, o amigo. Vamos a lo que dice Éxodo. Éxodo dice, no, yo no quiero leer la escritura. Pero ¿por qué no? Es que simplemente yo no creo, porque es que Dios es amor. ¿Y cómo Dios va a endurecer? O sea, es que yo no entiendo cómo Dios va a endurecer y para acá, y después dice, y después le echa la culpa al faraón, que fue Faraón el que endureció el corazón, pero fue Dios. O sea, no, yo no creo, no, ¿para qué? No, dejémoslo así quietecito. Prejuicio. Otro ejemplo, es que Dios es amor. Y cuando dicen Dios es amor, yo digo, amén, Dios es amor. Pero ellos dicen, no, lo que pasa es que Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor ve a enviar a sus hijos al infierno? ¿Usted ama a sus hijos? Oh, claro. ¿Enviaría a usted a sus hijos al infierno? Oh, no, claro que no. Entonces lo mismo. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios va a enviar a la gente al infierno? A ver, venga, amigo. Venga, miramos lo que dice la Biblia de que sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de esto, Dios también es un Dios justo, vamos bajo la ira de Dios, pero la Escritura dice, no, yo no quiero la Escritura. Simplemente yo creo que si fuera amor, Él no va a enviar a nadie. Entonces, como Él está en amor, como le dijeron un día a una hermana, le dijeron, como Dios está en amor, yo creo que Él al final va a dar una oportunidad. Sí, siga creyendo que las vacas vuelan. La salvación es ahora. La oportunidad es ahora, dice Corintios. Y usted está esperando que cuando si usted cree que hay una segunda oportunidad, vaya a leer la parábola del rico y Lázaro. Y ahí luego me dice, pero ponte usted estará diciendo, no. Hermanos, esos prejuicios nos impiden abrir las escrituras. Y ya estamos abandonando sola escritura. No, ¿cómo es posible? Pastor, si es que por muchos años yo he repetido la oración de fe y yo voy a decirle a mis hijos y a mis nietos les seguiré que tienen que repetir la oración de fe y se la hacen repetir 50,000 veces. Que se van a morir y que no sé qué, no sé, posiblemente mi mamá vea esto luego. Pero cuando mi abuelita se murió, la noche anterior, como a las 10 de la noche que fue mi mamá que estuvo ahí con ella, no sé qué fue lo que pasó. Y cuando ya mi abuela murió, yo estoy hablando con mi mamá y me dice, ay, Dicito, pero es que yo no sé si ella hizo la oración de fe.
Y yo, la noche anterior ella me vio y parecía como que me que estaba diciendo, yo debía haberle hecho la oración de fe. Dicito. Yo le dije, ay, mami, le dije, no hay que estarle repitiendo oración de fe. Ma, usted conoce a mi abuela, vivió los últimos tiempos con ella. Yo me acuerdo que mi abuela, siempre una mujer que nos repetía versículos, no, hablaba de Dios, usted siempre la veía ya una cosa. Yo creo, ma, en el tiempo que alcancé a compartir con ella, que su confesión de fe por el Señor fue una confesión real, hermano. Entonces, si fue una confesión real, ella está con el Señor. Usted tiene que dejar torturando ahí, que es que no le repetí la oración, no le repetí la oración. No tiene que estar torturando. Esté tranquila. Está con el Señor, ya, descanse. Descanse. No se ponga esa carga. Y hay muchos que vivimos así, cargados. Y es que, y no he confesado porque entonces ahorita, no podemos alejarnos de sola escritura. Y tristemente, pues mi mamá todavía practica la oración, está alejada de sola escritura. Y tiene que aprender a decir, bueno, ya se creyeron en Jesucristo, lo confesaron con su vida, su fruto lo evidenciaron. Pues si se fue, está en la persona del Señor, pero ya estamos como los católicos y dándole los santos óleos, están muriendo y estamos ahí, bueno, repita conmigo la oración, repita conmigo, repita. Si creyó en Jesucristo, ya, dije, no le pido que repita nada, ya se fue, ya lo hemos hecho, lo hemos vuelto una costumbre religiosa apartada de la Escritura. Hermano, hay que poner atención, porque nuestro corazón es experto en crear ídolos. A veces la gente dice, oh, es que si sientes paz en tu corazón es porque es de Dios. Bueno, la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Así que, el corazón es experto en crear ídolos. Y nosotros muchas veces construimos ídolos de Dios. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales Dios quizás no permitió que se supiera a ciencia cierta el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque seguro que estaríamos adorando ese día, o más de uno estuviera adorando ese día. Porque hacemos ídolos hasta, no sé, de los perritos o los gaticos, los animalitos, todo. Hermano, resumiendo, tengo la escritura, pero no la abro. ¿De qué te sirve tener la escritura? ¿Sabe? En el tiempo de la reforma había un problema. Sí, yo lo meto aquí, yo no voy a hablar de la reforma, pero quiero hablar algo de la reforma. Había un problema. La escritura había sido sacada. Y cuando la gente llegaba, les daban la misa ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué idioma? En latín. ¿Usted cree que entendían? Es como yo me pusiera a hablar aquí en, no sé, en papiamento. Si yo me pregunto, ¿qué? O sea, el papiamento es una lengua de las Antillas holandesas, donde mezclan español, francés e inglés. Pata Santo, eso se llama Papa Santo. Hay una canción que mi testivabo, yo sabía un poquitico. No les voy a decir por qué aprendí, pero bueno, sí sabía porque aprendí un poquitico. Hermano, eh, pero a veces esos ídolos, su base está fuera de la escritura. Al único que hemos adorado es a Jesucristo. Yo termino con esto. Regreso a mi casa, no abro la escritura. O sea, ¿de qué me sirve? Ya me acordé. ¿De qué me sirve tener la escritura si no la estoy abriendo? Si la tengo cerrada. Si regreso a mi casa y no cuestiono lo que escuché con lo que se las personas. No me preocupe, yo no le voy a decir rebelde que está en pecado, que esto es un cáncer y que no sé qué. Si usted viene y me dice que no, es parte pero váyase y coteje. El que dice eso, ¿sabe por qué dicen eso? Porque no quieren que cuestionen la mentira que están enseñando. Y por eso los asustan. Y no contradigas, no pongas tú sobre el siervo, sobre el ungido del Señor. Si usted también es ungido, ¿cuál es el problema? Hermano, tristemente hoy muchos estamos dirigiendo nuestras vidas fuera de la escritura.
Y termino una frase: solo la Escritura es una fuente de verdad. Y nuestra conciencia debe ser cautivada por ello. Voy a terminar con una frase de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero publicó estas 95 tesis contra el papado, no la ponga todavía porque les voy a dar la historia. Después van a leer y no me escuchan. Pero cuando Martín Lutero publicó estas 95 tesis contra el papado y el papado lo obligaron a retractarse o lo mataban, él no se retractó y dijo esta frase, que yo voy a poner, ahora sí póngala. Dijo lo siguiente: a menos que me persuadan por testimonio de las Escrituras y por razonamientos evidentes. Yo le quité la parte, pero él hace referencia ahí que lo que ya le habían dicho no lo convencía. Mi conciencia continúa cautiva con la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. En peligro de muerte, que se retractara, dijo: no puedo, porque mi conciencia está cautivada, está atrapada, encarcelada, encadenada, como usted lo quiera llamar, a la palabra de Dios. Y dice: no puedo retractarme porque retractarme no es ni seguro ni honroso. Y aunque él dice ahí contra mi propia conciencia, él está diciendo contra la palabra, porque lo que tiene su conciencia cautivada es que en la palabra no puedo retractarme o de lo que he dicho, porque lo dice la palabra. Hermanos, si lo que usted le dicen por ahí no se lo pueden refutar con la palabra de Dios, no lo crea, rechácelo. Hermano, eso significa solo Escritura. Nuestra conciencia debe estar cautivada por la palabra de Dios y nadie nos puede mover de allí. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre del cielo, te damos gracias porque eres tú veraz y todo hombre mentiroso. Tu palabra es clara en decir que tú no eres hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu palabra dice en Hebreos que es imposible que tú mientas. Señor, que tú dirigiste, como dice segunda de Pedro, a que estos hombres escribieran palabras provenientes de ti, donde tú plasmabas tu revelación perfecta, completa. Todo lo que necesitamos saber está allí. Señor, a veces las prácticas modernas tienden, Señor, a sacarnos de lo que enseña tu palabra. Perdónanos, Señor. Y enséñanos cada día, Señor Jesús, a hacer los correctivos que se tengan que hacer. Que no dejemos llevar por la costumbre, sino por lo que enseña tu palabra. Que podamos honrarte a ti. Señor, y que cuando podamos escuchar algo que no está de acuerdo a tu palabra, Señor, que podamos cotejarlo con ella. Que toda enseñanza, incluyendo la que se escuche aquí, o un de los predicadores de nuestros tiempos que tienen una sana doctrina, Señor, Padre, que podamos cotejarlo con tu palabra. Señor, con las interpretaciones de los primeros teólogos, Señor, del primer siglo, los padres de la iglesia. Señor, para evitar caer en enseñanzas antibíblicas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, oh Dios del cielo.